Bueno, sigamos. Vamos a ver acá lo que son los conceptos de leyes lógicas o también llamadas reglas de inferencia. Entonces, vamos a decir, tenemos dos proposiciones compuestas, P y Q. Diremos que una ley lógica o regla de inferencia es una fórmula del tipo P implica Q, que es una tautología. Se lee de nuevo que de P se deduce Q. ¿De acuerdo? Es decir, llamaremos ley lógica o regla de inferencia a todo esquema válido de razonamiento. Y esto, por supuesto, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen, tanto a P como a Q. Entonces, si hablamos de una ley lógica, es una implicación de esta forma que es siempre válida, es siempre verdadera. Son tautologías. Y vamos a ver algunas, lo vamos a enunciar acá, algunas de las más importantes. Por ejemplo, bueno, empezamos con la ley de adición. Si yo tengo que vale P, no importa quién sea Q, entonces vale P o Q. Eso nos dice la ley de adición. Ley de simplificación. Si yo tengo que vale P y Q, entonces vale P. Y fíjense que también hubiera sido válido decir que si vale P y Q, entonces vale Q. ¿Sí? Es una simplificación. Bueno, la conjunción ya la conocemos. Si yo tengo válido P y válido Q, entonces vale P y Q. Bueno, el modus ponens es una de las reglas de inferencias más utilizadas, junto con el modus tollens, que lo vamos a ver a continuación. Acá. Fíjense, yo si tengo que vale P y vale P implica Q, entonces vale Q. Entonces sucede Q. Y el modus tollens nos dicen que si yo tengo que P implica Q y vale no Q, entonces vale no P. ¿De acuerdo? Esto es fácil de pensarlo, de analizarlo si le damos algún ejemplo, algún razonamiento concreto. Uno bien sencillo, por ejemplo, sería así. Por ejemplo, si gana River, entonces estoy contento. Y no gana River. Entonces, ¿qué deducen ustedes? Si yo tengo como premisa que si gana River, entonces estoy contento, y sucede que no estoy contento, ustedes deducen que no ganó River. Bueno, ya quedó claro acá que soy hincha de River, por lo menos. Pero nos sirve, por ejemplo, también para ver el modus ponens. Si gana River, entonces estoy contento, y vale que gana River, entonces ustedes deducen que voy a estar contento. ¿De acuerdo? Son maneras de pensar también las leyes lógicas, dándole ejemplos concretos y pensar ese razonarlos, pensarlos un poquito y ver que tiene sentido, en este caso tanto el modus ponens como el modus tollens. Bueno, sigamos otras reglas de inferencia interesante. El silogismo disyuntivo. Si tengo que pasa P o Q y pasa no P, entonces se deduce que pasa Q. ¿De acuerdo? El silogismo hipotético. Si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Se deduce que P implica R. Bueno, los que siguen los dejo para que los razonen ustedes. Por ahí no son del todo utilizados. Los anteriores sí, los vamos a necesitar. Son por ahí los más sencillos de utilizar. Pero también valen lo siguiente. Por ejemplo, la transitividad del bicondicional, que es algo parecido al silogismo hipotético, pero acá utilizamos la doble implicación. Si yo tengo que P, si solo si Q, y
Q si solo si R, de esto se deduce que vale P si solo si R. Bueno, las extensiones del condicional, si P implica Q, entonces P o R implica Q o S. Fíjense en acá lo que estamos haciendo. Estamos agregando nuevas proposiciones al antecedente y al consecuente de la implicación dada. Y usamos el conectivo lógico o la disyunción. Si usamos la conjunción, también es cierto de que si P implica Q, entonces se deduce que P y R implica Q y S. ¿De acuerdo? Si P implica Q, entonces es cierto que P implica R y eso implica Q implica S. Bueno, también tenemos los dilemas constructivos. Si P implica Q y R implica S, entonces P o R implica Q o S. Otro, si P implica Q y R implica S, entonces P y R implica Q y S. Estas reglas de inferencias pueden ser demostradas mediante tablas de verdad. Y lo que tenemos que hacer es mostrar que son tautologías. Por ejemplo, la ley de adición, si uno hace la tabla de verdad, nos da que la última columna es siempre verdadera, no importa los valores de verdad de las proposiciones simples. Queda como ejercicio para ustedes revisar esta tabla de verdad, ver la tautología para hacer la prueba. Pongamos por ejemplo el modus tollens. Hagamos una tabla del modus tollens. Fíjense que necesito entonces PQ, P implica Q, la negación de Q, P implica Q y no Q, o sea, la conjunción de las premisas que le voy a llamar en este caso R, y no P, y hago R implica P al final. No importa el valor de verdad de P y Q, el modus tollens, R en este caso, P implica Q y no Q, entonces no P, resulta siempre verdadero. O sea, es una tautología. Prueba que el modus tollens es una ley lógica. También el silogismo disyuntivo, si uno hace la tabla de verdad, nos conduce a una tautología. Entonces, ¿vale usar las tablas de verdad para mostrar las leyes lógicas? Por supuesto que sí. También recordemos, hemos dicho, es un método de prueba válido, no es el más eficiente, pero no deja de ser útil. Bueno, a diferencia de las reglas de inferencia o leyes lógicas, las equivalencias lógicas, fíjense en que las denotamos de esta manera, con una doble implicación. Entonces, ¿qué vamos a decir? Dos proposiciones compuestas, P y Q, se dicen lógicamente equivalentes si se obtienen los mismos valores de verdad para cada conjunto de valores de verdad de las proposiciones componentes. O sea, sin importar los valores de verdad de las proposiciones que la componen a P y Q, encontramos que las tablas de verdad para P y para Q son las mismas. O por lo menos tienen la última columna iguales. Y si hacemos la doble implicación, la tabla de la doble implicación, eso seguramente nos tiene que dar una tautología. Bueno, acá está lo que decíamos hace un ratito. Para probar que dos proposiciones compuestas son lógicamente equivalentes, debemos desarrollar la tabla de verdad de cada una de ellas y ver que los valores de verdad coinciden en la última fila de cada tabla. Esa es una forma de probar. Por ejemplo, vamos a mostrar que estas dos proposiciones son lógicamente equivalentes. Acá tenemos P o la conjunción de P con la negación de Q. Y por otro lado, P implica Q y todo esto implica P. Y lo vamos a hacer esta prueba usando tablas de verdad
y vamos a comparar las últimas columnas de ambas tablas de verdad para ver esta equivalencia lógica. Entonces, tenemos las siguientes tablas. De nuevo, las primeras columnas son para las proposiciones simples, en donde colocamos todos los valores de verdad posibles, y necesitamos para esta primera proposición la negación de Q. Fíjense, si Q es verdadero, la negación de Q es falso, falso verdadero, verdadero falso, falso verdadero. Después haremos la conjunción de P con la negación de Q. Entonces, P y no Q. Si P es verdadero y no Q es falso, entonces eso es falso. Verdadero y verdadero resulta verdadero. Falso y falso resulta falso. Falso y verdadero, de nuevo falso. Y al final, la columna para P o P y no Q. Entonces, de nuevo con P, comparamos las columnas de P y esta última de acá, y hacemos verdadero o falso, eso es verdadero. Verdadero o verdadero, eso es verdadero. Falso o falso, eso es falso. Falso o falso, de nuevo falso. Y guardamos esta última columna. Para esta proposición ya usamos los mismos valores de P y Q que tenemos acá. Es decir, que ya nos vamos a concentrar directamente en, primero, en esta implicación, P implica Q. Verdadero implica verdadero, eso es verdadero. Verdadero implica falso, eso es falso. Falso implica verdadero, verdadero. Falso implica falso, falso. Y para terminar esta tabla, P implica Q, que ya la tenemos acá, implica P. Entonces, ¿qué resulta? Verdadero implica verdadero, eso es verdadero. Falso implica verdadero, eso es verdadero. Verdadero implica falso, falso. Y verdadero implica falso, de nuevo falso. Y como ven, las últimas columnas son iguales, y eso nos dice que estas dos proposiciones son lógicamente equivalentes. Se puede hacer un paso más, si ustedes quieren, que es hacer la doble implicación, el bicondicional de esta proposición con esta proposición. Y ese bicondicional debe resultar, de hecho lo va a hacer, una tautología. Y una vez así ya nos convencemos de la equivalencia lógica. Es porque esa tautología de ese bicondicional para estas dos proposiciones es lo que nos está mostrando la equivalencia lógica. ¿Okay? Bueno, no hace falta llegar a tanto, simplemente con verificar las dos últimas columnas de las proposiciones que tenemos ya podemos concluir la equivalencia. Y entonces escribimos que P o P y no Q es lógicamente equivalente a P implica Q, todo eso implica P. Bueno, como antes vamos a dar algunas equivalencias lógicas de las más relevantes en estos casos. Por ejemplo, la ley de involución, la negación de la negación, nos dice que la negación de P es equivalente a P. Después, las leyes de idempotencia, P y P es equivalente a P, P o P es equivalente a P. Vale la conmutatividad, P y Q es equivalente a Q y P, P o Q es equivalente a Q y o P. Valen las leyes asociativas, P y Q y R es lógicamente equivalente a P y R y, perdón, P y Q y R. Bueno, y lo mismo para tanto para la conjunción como para la disyunción. Vale la ley asociativa. Leyes distributivas. Fíjense, leamos la primera. P y
Q o R, eso es lógicamente equivalente a P y Q, o P y R. Si intercambiamos los conectivos lógicos, tenemos la otra ley distributiva. Esta ya la conocemos, son las leyes de Morgan que nos dicen a qué son equivalentes la negación tanto de la conjunción como de la disyunción. La negación de P y Q, eso es equivalente a no P o no Q, y la negación de P o Q es equivalente a no P y no Q. La negación del condicional, también ya la conocemos, la habíamos visto en el primer capítulo, que la negación de P implica Q es P y no Q. Son equivalencias lógicas. Bien, esta es muy útil. La contrarrecíproca, también llamada contrapositiva, de una implicación es equivalente a la implicación directa. Es decir, P implica Q tiene el mismo valor de verdad que no Q implica no P. Son dos proposiciones lógicamente equivalentes. Esta es una de las equivalencias lógicas más importantes y seguro la vamos a necesitar frecuentemente. Bueno, la mayoría de las equivalencias lógicas la vamos a utilizar. Bueno, después tenemos otros que se llaman variantes del condicional. De acá quiero que le presten atención, por lo menos a las dos primeras. O en todo caso a la primera. Fíjense, P implica Q es lógicamente equivalente a no P o Q. ¿Está bien? Esta es una de las equivalencias lógicas también que frecuentemente la vamos a utilizar. Es una forma equivalente de escribir una implicación. P implica Q es equivalente a escribir no P o Q. Bueno, le dejo para ustedes la lectura de las otros variantes del condicional. Por ejemplo, esta, fíjense, P o Q implica R, eso es equivalente a escribir que P implica R y Q implica R, y que P implica Q y R es equivalente a escribir que P implica Q y P implica R. Bueno, obviamente que queda para ustedes probar estos variantes del condicional, las equivalencias lógicas, y arman las tablas de verdad de estas proposiciones, o de estas proposiciones las últimas columnas tienen que coincidir. Es una tarea que la tienen que hacer para convencerse de que realmente son formas equivalentes de escribir. Después tenemos las leyes de identidad. Fíjense, acá vamos a usar cualquier proposición verdadera y la disyunción con una proposición P, no importa que quien sea P, eso va a ser equivalente a algo verdadero siempre. En ese mismo sentido, P y algo verdadero, eso va a ser siempre equivalente a P. P o algo falso, eso es P. Y P y algo falso, eso siempre es falso, porque bueno, ya conocemos que la conjunción es falsa cuando alguna de las proposiciones que la componen es falsa. Entonces no importa quién sea P, esta conjunción siempre va a ser falsa. Leyes de complemento. Bueno, una ya la conocemos, pero vamos por esta primero. P o no P, eso siempre es verdadero. Y eso es fácil de pensarlo, porque bueno, o una proposición no es verdadera, o la negación de esa proposición es la verdadera. Entonces, alguna de las dos cosas tiene que pasar, entonces esto siempre es verdadero. Y que valga P y no P, o sea, una proposición y su negación, eso no puede llegar a ocurrir, entonces esto es siempre falso, y es lo que conocemos como contradicción. Bueno,
no es cuestión de que nos estudiemos de memoria todas las reglas de inferencia y todas las equivalencias lógicas. Mientras vamos utilizando, haciendo los ejercicios, vamos a ir acordándonos de algunas de las más frecuentes. Y si no, lo que siempre conviene es tener a mano una lista de todas las leyes lógicas y las equivalencias lógicas e ir pensando en qué caso podemos usar cada una de ellas. No nos vamos a poner a estudiar de memoria todas las equivalencias lógicas o todas las reglas de inferencia. Bueno, teorema. Este es un teorema bastante interesante y nos dice lo siguiente. Dice, sea P una proposición compuesta generada por las proposiciones simples P sub 1, P sub 2, P sub n, usando todos los conectivos lógicos que conocemos. Entonces dice, existe una proposición Q tal que P es equivalente a Q y donde Q es generada por una combinación de las proposiciones simples que teníamos antes y solamente en el primer caso los conectivos de conjunción, disyunción y negación, y además puede ser escrita Q usando solamente los conectivos lógicos de la conjunción y la negación o de la disyunción y la negación. Este teorema, este resultado, nos dice que cualquier proposición que tengamos la podemos escribir usando solamente dos conectivos o un conectivo y la negación, o la disyunción o la conjunción y las negaciones. Es un resultado de la lógica bastante interesante. ¿Cómo probamos esto? ¿Cómo probamos este resultado? Bueno, vamos a probar, en todo caso vamos a hacer un esquema de la prueba solamente para el caso B. Es decir, vamos a mostrar que cualquier proposición, cualquiera usando todos los conectivos que ustedes quieran, solamente la vamos a poder escribir con estos dos de acá, con la disyunción, perdón, con la conjunción y la negación. Para convencernos de eso, lo que vamos a hacer es verificar que existe una equivalencia lógica para todos estos conectivos. Y acá me está faltando la disyunción excluyente o diferencia simétrica, que también está considerada, por supuesto. Bueno, fíjense, la disyunción P o Q, por usando involución y una de las leyes de De Morgan, puedo encontrar una forma equivalente de escribirla. Entonces fíjense, primero lo que hago es, si yo tengo la disyunción de P con Q, P o Q, la niego dos veces, eso es hacer una involución, y usando esta negación que me queda dentro del corchete, aplico De Morgan y escribo que la negación de P, la negación de P o Q es no P y no Q. Y fíjense en que esta forma equivalente a la disyunción de P o Q solamente utilicé negaciones y este conectivo lógico de la conjunción. Así como probé que para que la disyunción se puede escribir usando estos dos conectivos, tengo que probar que cualquier conectivo se puede escribir usando estos dos conectivos. Capaz que lo necesite escribir varias veces la negación, varias veces la conjunción, pero solamente voy a usar esos dos. Bueno, como estoy usando la conjunción, este caso de acá no nos interesa, vamos directamente al condicional. P implica Q. De nuevo, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a negar dos veces para usar la involución, la doble negación. Y una vez que tenemos la negación de P implica Q dentro del corchete, sabemos que eso es lógicamente equivalente a P y no Q. Y de nuevo, fíjense, hemos escrito una proposición equivalente a la implicación esta
usando negaciones y la conjunción. La diferencia simétrica, este de acá es la diferencia simétrica, solo que está mal escrito, ¿no? Pero bueno, la diferencia simétrica. Acá le cambiamos las letras, simplemente porque no sé por qué. Pero tenemos la diferencia simétrica de S con T. Bueno, esta diferencia simétrica tiene una forma equivalente de escribirse usando solamente la conjunción y la negación, que es esta. Es la negación de S y T, conjunción con la negación de S y la negación de T. Bueno, la prueba de esta equivalencia lógica se las dejo como ejercicio. ¿Qué pueden hacer para probar esto? O de nuevo pueden hacer una tabla de verdad o buscar las equivalencias lógicas que le pueden ayudar a hacer algo parecido a lo que hicimos en los dos primeros casos. Pero fíjense en que hemos mostrado, por lo menos acá, que sí es posible escribir la diferencia simétrica simplemente usando la conjunción y la negación. Y el bicondicional, el sí solo sí, también lo mismo, se la puede escribir de esta forma usando solamente la negación y la conjunción. ¿Se entiende? Entonces, va a quedar para ustedes el caso C. En este caso vamos a intentar escribir quitando la disyunción el resto de los conectivos lógicos usando solamente el conectivo lógico de la disyunción y la negación. Bueno, esto en términos computacionales es un resultado bastante importante, seguramente en el futuro lo van a saber aprovechar de mejor manera, y fíjense que en este caso reducimos el uso de símbolos lógicos. Lo único que sí, capaz que no